William Rúa. Bueno, muchas veces hemos hablado de la problemática del dengue, prácticamente todos los años, desde hace ya un tiempo largo. Pero creo que nunca con tanta intensidad como en esta oportunidad. Por eso está con nosotros el secretario de Salud de la provincia, el doctor Rúa, con quien vamos a charlar un poco porque hubo en estas últimas horas un informe preocupante de algunos focos y algunos puntos en distintos lugares de la provincia, así que vamos a intentar interiorizarnos de todo esto. Gracias por venir, gracias por estar acá, doctor. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo estamos respecto de otros años? ¿Qué dicen las estadísticas para esta misma época? Mira, en función, con respecto al brote de dengue, en función del brote anterior, que fue el año 2020, estamos en una curva semejante en lo que es la cantidad de casos. Lo que sí estamos viendo que en esta última semana, en la semana 14, están disminuyendo paulatinamente. Esto no quiere decir que, porque esto es muy dinámico, ir viendo la evolución en la semana. Pero en lo que fue el año 2020, el brote anterior, estamos en números semejantes. Te diría que tal vez un 10 o un 20% por debajo de eso. Uh-huh. ¿Y el nivel de gravedad? Ahí, ¿da la impresión, o es porque lo otro está lejano y esto lo tenemos aquí cerca, que da la impresión de que este brote es más grave o más intenso? La verdad que no tuvimos tantos casos graves. La gran mayoría, más del 95% te diría, son de dengue clásico, dengue grave es muy poco. Uh-huh. Lo que sí, tuvimos 7 fallecidos en lo que va del brote, pero como nosotros decimos bien, no por dengue, sino con dengue, porque entre los fallecidos tenemos pacientes con B24, o sea, inmunodeficiencia, pacientes con un CA de mama complicado, avanzado, después 2 pacientes, uno de 85, el otro de 86 años, con sus comorbilidades, insuficiencia cardíaca, hipertensión. Es decir, los 7 pacientes que fallecieron tienen una comorbilidad previa, es decir, por eso es que nosotros, digamos, lo tomamos como pacientes fallecidos con dengue y no por dengue, ¿no? Uh-huh. En este caso, ¿cuál es la fecha que esto empieza a bajar? Digamos, el ciclo de esto, ¿cuál es? En general, si nosotros nos referimos, nos comparamos con el último brote del 2020, todavía deberíamos estar en una curva ascendente en lo que fue el brote del 20. Actualmente nosotros vimos, y ya después te voy a dejar los números semanalmente que se hacen, digamos, a través de la Dirección de Epidemiología, los números de esta semana, la semana 14, están disminuyendo en función a la semana anterior. Entonces, ¿qué es lo que esperamos nosotros? De que paulatinamente vayan disminuyendo los casos. Lo que sí que, bueno, para esto necesitamos no solo el trabajo de salud, de los municipios que trabajan con el descacharrado, sino también el compromiso de toda la sociedad y toda la comunidad. Como siempre decimos, el dengue, sin mosquito no hay dengue. Y los responsables de que no haya mosquitos somos todos como sociedad, eliminar todos los lugares, todos los plásticos, los vidrios, las gomas, los lugares donde pueden ser, digamos, donde se puede terminar recolectando agua y donde puede el mosquito, la Aedes aegypti, la hembra, digamos, poner sus huevos y ser eso un criadero de mosquito. Entonces, si nosotros logramos erradicar el mosquito, se acaba el dengue. Cuando hablamos de esto, digamos, de los criaderos, hablamos fundamentalmente de agua estancada. El factor de la sequía que tuvimos, que fue muy fuerte, digamos, disminuyó esto y después, digamos, esto se agazapó, para decirlo de alguna manera, y saltó cuando empezaron las lluvias. Claro, bueno, sí, tal cual. Y el tema del factor climático, que es lo que vos planteás, es algo, digamos, realmente que tiene mucho que ver. Nosotros estamos teniendo, digamos, hoy ya estamos en otoño y todavía estamos con un verano, con un periodo estival prolongado, con muchas lluvias, y obviamente con días de calor, salvo el día de ayer, digamos, que bueno, que estuvo un poco más fresco, que esto permite rápidamente la eclosión de lo que son las larvas del mosquito. Pero vuelvo a decir, los números ahora para nosotros son bastante auspiciosos, porque en esta semana hemos visto que hay una disminución. Y lo otro que, digamos, constatamos, yo el día lunes por expreso
pedido del ministro, estuve en Orán, en Aguas Blancas, en Tartagal, viendo la capacidad que tenemos operativa, cómo se está trabajando con los consultorios febriles, la cantidad de pacientes y de consultas por síndrome febril. Y bueno, la cantidad de consultas por síndrome febril están disminuyendo. Vuelvo a decir, esto es dinámico, tenemos que seguir trabajando, esto no quiere decir que, bueno, que ya el dengue, el brote pasó y que tenemos que bajar la guardia, pero veo que las cosas se están haciendo bastante bien. ¿Hay un promedio del que se puede hablar de mortandad por dengue? Cuando hablabas un rato de los 7 casos que tenemos de fallecimiento, ¿cuál es el promedio de fallecimiento en un brote de esta característica? ¿Qué pasó en el 2020, por ejemplo, con los fallecimientos? Y siempre estás por debajo de menos de un dígito, es decir, por debajo del 1% en general. Ahora bien, es complejo, digamos, hacer el tema de digamos, sacar un porcentaje real, porque vuelvo a decir, esto tiene que ver de si el dengue vos lo tomás en lo que son todas las personas sanas, te diría que la mortalidad hasta el momento es 0. Ahora bien, si tenemos lamentablemente la circunstancia de que dengue se contagian pacientes con inmunodeficiencias, con cáncer, como tocó en este caso, con un paciente con insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, digo, el riesgo en este tipo de paciente que tiene comorbilidades es mayor. Pero en general, digamos, el dengue sí genera mucha sintomatología, es invalidante la fiebre. Hay una sintomatología que dura aproximadamente una media de 10 días desde el día del inicio de síntomas, pero no tiene una mortalidad alta. Esta es la realidad. Bueno, hay uno cuando ve las redes, hay preocupación en la gente porque además hay poco conocimiento, ¿no? Entonces se habla y esto es contagioso, que se contagia, una persona con dengue contagia, no contagia. Me parece que un poco de docencia vamos a intentar hacer también. Por favor, para eso estamos. Mira, creo que lo que pasa en este momento es que justo coincide con una campaña política, que eso tampoco no ayuda mucho. Pero la realidad es, nosotros terminamos, yo terminé el lunes y ayer día martes y miércoles también estuvo el ministro, el doctor Federico Mangione, en todo lo que es el norte y ahora estaba en ANTA en este momento. Hacemos un recorrido en función de que, digamos, hay muchas información errónea que se está dando por las redes con respecto a que hay un colapso, que la verdad que están colapsadas las guardias, que están colapsadas las internaciones. Y en Orán, que es el lugar donde más casos tenemos, que en este momento ya llevamos un acumulado de 1060 al día de hoy, casos positivos. ¿Es el foco más fuerte? Es el foco más fuerte en cantidad de casos. Yo estuve el día lunes y había 22 internados, de los cuales 7 se estaban dando de alta ese mismo día lunes, porque ya habían mejorado, quedaban 15 internados, con un backup, es decir, un respaldo de camas de arriba de 82 camas. Entonces, cuando uno habla de colapso es porque, bueno, tiene más pacientes o más necesidad de internar que las camas que tiene desocupadas. En este caso estábamos por debajo del 20% de la ocupación de camas. ¿Cuál es el tratamiento que se le da una vez hospitalizado a un enfermo de dengue? En general el dengue se puede tratar en el domicilio. Sí es muy importante que el paciente consulte cuando tiene un síndrome febril, que no se automedique, que no se quede esperando, porque cuando yo te hablaba de estos 10 días de sintomatología, ¿cuál es la sintomatología? Fiebre, la famosa fiebre quebranta hueso, el dolor en el cuerpo, en el dolor muscular, de ocio que es casi invalidante, al paciente le cuesta levantarse de la cama, el dolor retroocular, como uno siente como el dolor detrás de los globos oculares, el dolor epigastral, que es lo que uno dice la boca del estómago, y en algunos pacientes suele aparecer como un rayo, algunas petequias. Cuando uno tiene estos síntomas, debe concurrir. ¿Por qué es importante concurrir? No solo para que nosotros llevemos, digamos, que el número de pacientes diagnosticados que se hace, no solo por serología, o sea, y por PCR, en el periodo de estado del paciente, sino también ya en este momento por clínica, por sintomatología y nexo epidemiológico. Vos estás en un área donde hay circulación viral, como son los departamentos de Orán, de Güemes, de General San Martín, entre otros, y venís con una sintomatología, digamos, de una fiebre, digamos, con mucho dolor, con toda la sintomatología del dengue, que no es necesario que tengas todos los síntomas, puedes tener 2 o 3 síntomas nada más.
y no hay un foco infeccioso y estás en esos lugares, bueno, eso se hace un diagnóstico directamente por clínica, no necesitamos mandar al laboratorio. 10 días de sintomatología, de los cuales los 3 primeros días suele haber fiebre, que es donde la gente más se preocupa, porque es la fiebre invalidante, que te deja en la cama, que no deja levantarte. El tratamiento para el dengue es hidratación, con una buena hidratación, y analgésicos y antipiréticos, que el indicado es el paracetamol. No así dipirona, no así corticoides o diclofenac o algún otro antiinflamatorio, ibuprofeno. ¿Y de cuántos días es el ciclo? El ciclo de la clínica del paciente es 10. Los 3 primeros días son la fiebre, o 4, pero que es donde la gente muchas veces se preocupa, y cuando le pasa la fiebre no consulta. Y el riesgo en los pacientes es desde el día 4 al día 7. Ese es el riesgo del paciente de complicarse. Cuando se produce la baja de la fiebre y el paciente se siente mejor, si este paciente no está bien hidratado o si de repente empieza con vómitos, algún síntoma, ese es ahí, en ese periodo entre el día 4 y el día 7, es el periodo, digamos, de riesgo de que el paciente pase de un dengue clásico o un dengue común, para llamarlo de alguna manera, a un dengue grave, donde puede sufrir shock o puede empezar con sintomatología hemorragípara. Es decir, que en este estado de situación lo mejor es, ante síntomas de fiebre, consultar. Siempre consultar al centro de salud más cercano, al hospital. ¿Por qué? Porque a nosotros también, una vez que nosotros lo tenemos, no solo que nos sirve para el número de la cantidad más real, digamos, o real de casos que tenemos, sino también para un seguimiento. Esto nos permite nosotros saber a este paciente, que se lo sigue a través de un agente sanitario en algunos lugares de la provincia, a través de un enfermero o a través de una línea telefónica, consultar cómo está después de que bajó la fiebre entre el día 4 y el día 7. Y si vemos que el cuadro requirió, se le hace un seguimiento de laboratorio con lo que es el nivel plaquetario, el nivel de plaquetas. Al nosotros hacer este seguimiento, rápidamente podemos informarle, obviamente, que el paciente, después que tiene la primera consulta, se va con todos los síntomas de alarma, que cuáles son, y aprovechamos, digamos, tu espacio. El hecho de que empiece con cefalea o somnolencia, algún síntoma neurológico, por más que no tenga fiebre, posterior al que pasó la fiebre, que empiece con vómitos y no pueda hidratarse, o que los dolores de cuerpo vuelvan. Entonces ese paciente inmediatamente, o que empiecen a aparecer, como te decía, petequias, que son como manchitas rojas o algún hematoma o algo en la piel. Entonces ese paciente debe consultar inmediatamente, porque seguramente está haciendo alguna complicación. Y el tratamiento de la complicación es buena hidratación y, como te digo, analgésico como paracetamol de ser necesario. En general, si uno hace el diagnóstico, concurre y toma el paracetamol de ser necesario y se mantiene bien hidratado, que sería como el gol estándar del tratamiento, ese paciente te diría que en un 99% de certeza no va a evolucionar a una complicación. Lo fundamental es la hidratación. Es lo más importante. Es decir, un paciente que tiene dengue debe hidratarse con agua y con sales de rehidratación para mantener el medio interno, es decir, los electrolitos son importantes. Y cuando hablo de hidratación en un paciente con dengue, 6 o 7 litros por día, es decir, en esa cantidad sería lo ideal. En cuanto, digamos, a la prevención, esto que el descacharrado, vaciar todo lo que pueda tener aguas servidas, sobre todo estos días de lluvia, ¿no? Efectivamente. Donde queda acumulado. Además de esto, porque ahora conocemos y se presentó otra problemática, que es la falta de repelentes. Desaparecieron los repelentes, digamos, no hay. Entonces, sí, la gente, digamos, como que crece un poco más el susto. Sí, los que hay cuestan, digamos, sí, claro, porque además hay una especulación con el precio. Tal cual. La manera de prevenir, ¿qué es lo que hacemos desde salud? Una vez que se diagnostica un paciente en su domicilio, se genera lo que se llama bloqueo y control de sintomáticos de toda esa manzana y las manzanas aledañas. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que si se le provee tanto al paciente que consultó como a su grupo familiar que vive en la misma casa del repelente, esto se lo da de manera gratuita el Ministerio de Salud, para evitar de que otro mosquito que no tiene, obviamente siempre hablando de Aedes aegypti, ¿no? Sí, porque sí. no el Culex, que es otro mosquito que no transmite dengue, sí el Aedes aegypti. Ese otro mosquito que no tiene el virus en su interior, al picar un paciente que tiene dengue, ese mosquito va y pica a otra persona sana y, claro, es el transmisor, es el vector. No hay contagio de persona a persona. Entonces lo que hacemos es bloquear ese paciente que tiene dengue, obviamente tiene que estar permanentemente. ¿Cómo es el trámite para conseguir esto, doctor? Una vez que el trámite en el hospital, obviamente no tiene que hacer ningún trámite. Para conseguir el repelente. Claro. ¿No? Cuando el paciente consulta,
en el hospital y se le hace el diagnóstico, sea por laboratorio o sea por clínica, no necesariamente tiene que tener un laboratorio, vuelvo a decir, si el médico hace el diagnóstico, inmediatamente a ese paciente no solo se le hace el seguimiento, se le dará sales de rehidratación, se le informará que tiene que hidratarse bien, sino que también se va desde ahí con el repelente para uso de él y de los familiares. Y se le da las medidas, digamos, de precaución, es decir, lo que tratamos de que a él tampoco lo pique ningún otro mosquito que pueda transmitir. Entonces, cuando se internan, vos vas a ver, en el internado tienen un hostul, un área, digamos, separada de los pacientes que están internados. ¿Qué paciente se interna? En el que vemos que tiene intolerancia para hacer una buena hidratación, porque hay que tomar 6 o 7 litros o 5 litros de líquido, de agua o sales de rehidratación. Si vemos que hay una intolerancia o si vemos que tiene algún síntoma hemorragíparo sin que sea un dengue grave o hacemos un control de plaquetas y están por debajo de los valores que uno espera. Ese paciente se interna con esas precauciones. Doctor, le agradezco mucho haber venido. Me pareció importante esta charla y conocer un poco más detenidamente esto. Así que gracias por venir, muy amable. No, te agradezco a vos y bueno, un saludo a toda tu audiencia, que sé que es mucha. Hasta cualquier momento, muchas gracias. Nosotros nos despedimos, nos vamos a reencontrar el próximo domingo a las 20 aquí en esta casa en Somos Salta y Jujuy.